Buenas, hola a todos. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de la última clase que tuvimos con Leonetti o como sea que se llame. Em, la Constitución Nacional protege exhaustivamente las libertades individuales y el debido proceso. En su artículo 18 dispone, por ejemplo, que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Además, consagra la inviolabilidad de domicilio y la correspondencia, y que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Esto significa que en la investigación penal, cualquier recolección de evidencia como allanamientos, requisas o intersecciones tienen que ajustarse estrictamente a esas garantías. Por caso, el Código Procesal Penal Federal exige que todo pedido de registro o captura venga fundado y autorizado por un juez. El fiscal tiene que requerir la medida por escrito o verbalmente con urgencia, detallando el lugar a revisar, el fin perseguido y, muy importante, los motivos que fundan su necesidad y cuáles son las evidencias disponibles que, prima facie, la justifican. Después, el juez examina el pedido revisando formalidades y la razonabilidad de los motivos que fundan el pedido, antes de expedir una orden escrita que especifique dónde, cuándo y cómo proceder. Estos recaudos buscan evitar abusos, por ejemplo, impedir allanamientos sin orden judicial o sin suficiente fundamentación. El Código Penal establece incluso que si al registrarse un lugar aparece prueba de otro delito distinto, debe notificarse a las partes y solo secuestrarse con nueva autorización. Además, rige la cadena de custodia. Todo objeto incautado se inventaría y resguardaría para que no sea alterado. La ley prevé que quien rehúse entregar pruebas pueda ser compelido judicialmente, salvo cuando se trate de comunicaciones protegidas, como el caso de abogado-cliente. Entonces, la Constitución y el Código Penal Procesal establecen que toda prueba tiene que obtenerse respetando derechos fundamentales. Si se viola esa regla, por ejemplo, allanando sin orden o con formalidades defectuosas, la prueba resultante puede ser considerada ilegal. De hecho, el Código Procesal Penal prevé que una sentencia basada en prueba ilegal sea impugnable. En otras palabras, la ley incorpora la doctrina del fruto del árbol envenenado y todo elemento obtenido atropellando garantías corre el riesgo de ser anulado. Bueno, en la práctica esto nos llama a pensar en el contraste entre la teoría y la realidad. Idealmente, un registro domiciliario siempre empieza con orden judicial fundamentada. Los vecinos presencian el acta, el juez controla la limitación territorial del allanamiento, etc. Sin embargo, a veces se observa que autoridades policiales actúan por su cuenta, por ejemplo, allanamientos sin orden firme o con domicilios equivocados, lo que la jurisprudencia suele declarar nulo. La Corte Suprema señaló que la inviolabilidad del hogar exige que ese domicilio venga señalado en la orden judicial y que el simple consentimiento viciado o la falta de fundamentos motivados atropellan el artículo 18 y por eso es clave insistir en la formación y en controles institucionales que eviten recolecciones de pruebas indebidas. Artículo 18 de la Constitución Nacional. Todo procedimiento de investigación debe respetar el mando escrito y motivado, por ejemplo, orden de allanamiento, y la defensa inviolable, ¿sí? Código Penal Procesal, artículos del 136 al 139. El fiscal pide la medida con fundamento y el juez las autoriza por escrito, ajustando los límites del lugar, día y cosas a buscar. Prohibición de prueba ilícita. La ley prevé la nulidad de lo obtenido en contravención de garantías constitucionales. Tales pruebas no van a tener valor en el juicio. Bueno, estos principios contrastan con la realidad de casos donde lamentablemente no siempre se cumplen, pero constituyen la regla. Cualquier evidencia tiene que obtenerse sin vulnerar la inviolabilidad del domicilio, la intimidad o el derecho a no autoincriminarse.
La Constitución, otra vez en su artículo 18, también establece que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Esto implica que los detenidos, fuera de casos de fragancia inmediatos, deben pasar por control judicial, ¿sí? El nuevo Código Procesal Penal lo refuerza, prevé una audiencia de detención casi inmediata. Por ejemplo, en caso de fragrancia, perdón, em, el detenido tiene que ser llevado ante un juez dentro de las 24 horas. En esa audiencia, el fiscal expone el caso y el juez se va a expedir sobre la libertad o detención del imputado, decidiendo en el momento si corresponde dejarlo libre con medidas menos gravosas o mantenerlo detenido, por ejemplo, con prisión preventiva. El fundamento de tales decisiones lo fija la ley, el artículo 17 del Código Procesal Penal. Es claro, ¿sí? Solo puede privarse de libertad si existe peligro real de fuga u obstaculización de la investigación y hay suficientes indicios para imputar un delito grave. Esto es coherente con la presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, por lo que el encarcelamiento preventivo tiene que ser la excepción, no la regla. Además, el artículo 16 del mismo código ordena aplicar los principios de idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad y necesidad en toda restricción de derechos, ¿sí? En la práctica, esto significa que el juez, al decidir si avala una solicitud de detención, tiene que preguntarse si la medida es el medio adecuado para un fin legítimo, ¿sí? Que es evitar la fuga o el entorpecimiento. Eh, y si no hay alternativas menos drásticas, como por ejemplo cauciones, monitoreo electrónico, presentación periódica ante la justicia, etcétera, eh, cualquier decisión tiene que estar motivada. Por ejemplo, un pedido de prisión preventiva tiene que explicar los hechos, las pruebas, los indicios que autorizan esa medida, ¿sí? La jurisprudencia de nuestro país y los estándares internacionales avalan estos criterios. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia y tribunales intermedios han reiterado que la orden escrita no es un mero trámite. En cada caso hay que verificar que haya una imputación razonable antes de cualquier detención. Por otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos ha recordado que privar a alguien de libertad requiere un control estricto de legalidad, con tiempo suficiente para preparar la defensa y con respeto al principio de proporcionalidad. En la práctica, sin embargo, existen tropiezos. A veces la autoridad policial retiene sospechosos por horas, sin el rápido acceso a la justicia exigido, o la defensa pública llega tarde a la audiencia, y también pueden observarse casos en que se solicita prisión preventiva por las dudas, eh, sin elementación clara, lo que conlleva riesgo de detenciones arbitrarias o arbitrariamente prolongadas. Las normas ideales contraponen estos escenarios. Por ejemplo, el Código Procesal Penal exige que el fiscal pida formalizar investigación indicando el hecho y sus fundamentos, y que el juez debata en audiencia la legalidad de la aprehensión policial, preservando siempre la razonabilidad, pero en realidad plazos legales incumplidos o defensas insuficientes generan conflictos que luego se discuten en alzada. Entonces, orden judicial previa, artículo 18 de la Constitución, prohíbe detenciones sin orden escrita. Esto se refleja en audiencias oculares, donde el juez decide la libertad o detención del imputado poco después del arresto. Los criterios legales para privar de libertad tienen que probarse riesgo de fuga o entorpecimiento y haber indicio sólido de delito, no basta la sospecha genérica. En cuanto a la razonabilidad y la proporcionalidad, toda medida cautelar tiene que ser idónea y necesaria. Por ejemplo, la Corte Internacional de Derechos Humanos exige tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, un principio que refuerza el Código Procesal Penal al permitir a la defensa fundar objeciones y postergar audiencias si se justifica. Entonces, la ley pretende que la detención del sospechoso sea la última ratio. Idealmente, cada caso de arresto tiene que pasar por un filtro judicial rápido y motivado.
pero la presión institucional, ¿sí? Que son los plazos de proceso, cárceles llenas, casos complejos, a veces lleva a respuestas automáticas que tensionan el equilibrio entre seguridad y libertad. Mantener vivas las pautas de razonabilidad y proporcionalidad, como exige el Código Procesal Penal, es el reto central para evitar abusos en detenciones. En el derecho de todo imputado a ser defendido por un abogado es otro pilar del sistema consagrado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. El artículo 18 de la Constitución Nacional habla de la defensa inviolable y el artículo 75, inciso 22, invierte la Convención Americana, donde se dice que el acusado tiene derecho a que se le conceda tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y a ser asistido por un defensor de su confianza o de no poder costearlo por un defensor proporcionado por el Estado. Para garantizar esto en la práctica de nuestro país, se cuenta con el Ministerio Público de la Defensa, creado por la Ley 27.149. En dicha ley se define al Ministerio Público de Defensa em, como una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral de los más vulnerables. No obstante, en la realidad, el funcionamiento de la defensa pública enfrenta serias limitaciones en ámbitos federales como la ciudad y la provincia. La mayoría de los imputados, sobre un 90%, es asistida por defensores oficiales. Sin embargo, el número de defensores públicos es mucho menor que el de fiscales y casos simultáneos, ¿sí? Con presupuestos ajustados, sueldos más bajos y asignaciones de expedientes masivas. Muchos defensores llevan cientos de causas cada uno, y esto afecta al derecho a una defensa técnica eficaz. Sencillamente no pueden dedicar el mismo tiempo de estudio a cada cliente. El estándar internacional advierte sobre esta realidad y, por ejemplo, en el caso Álvarez y otros versus Argentina de la Corte Interamericana del 2023, un joven imputado designó un defensor particular, pero después lo revocó cuando faltaban días para el juicio. El tribunal lo dejó con un defensor oficial una hora antes de comenzar el debate oral, sin tiempo para preparar la defensa. Entonces, la Corte Internacional de Derechos Humanos consideró que eso violó gravemente varios derechos del acusado, incluyendo el derecho del inculpado al tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, y el derecho a la defensa técnica eficaz. En sus argumentos destacó que se requiere un plazo razonable para examinar la causa y elaborar la estrategia defensiva, y que limitar al defensor público a apenas una hora previo al juicio resultó por demás insuficiente para preparar una estrategia de defensa. Este fallo lo que subraya es que la falta de recursos y tiempo frustra al debido proceso. Por más autonomía que tenga el Ministerio Público de Defensa, sus defensores no pueden cumplir con un servicio eficaz bajo cargas tan excesivas. En la práctica de nuestro país se observan casos similares. Hay imputados que pasan horas o días detenidos sin un abogado, especialmente en localidades del interior. Defensores que tienen que atender decenas de audiencias por día y juicios abreviados en los que el defensor oficial apenas pide tiempo para repasar la causa. Todo eso genera un desbalance procesal. La Fiscalía cuenta con medios y personal para investigar, pero la defensa carece de la paridad necesaria para refutar pruebas y armar la mejor estrategia. Esto va en contra del principio de igualdad de armas y del derecho a la defensa efectiva. Una de las claves del sistema penal acusatorio en nuestro país, especialmente de la implementación del Código Procesal Penal, se establece una clara separación de funciones entre el fiscal y el juez para fortalecer las garantías del debido proceso. El fiscal es el titular de la acción penal. Según el artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y del interés general. En el nuevo sistema acusatorio, el fiscal dirige la investigación penal, decide si se abre o no una causa, recolecta la evidencia junto a la policía o la gendarmería,
solicita medidas como allanamientos, detenciones, intervenciones telefónicas o pruebas forenses, formula la acusación en juicio. El fiscal impulsa el proceso y es el acusador público. Sin él no puede haber un juicio válido, porque no hay parte acusadora que sustente la acción penal. En cuanto al juez, él es el garante del proceso. El juez penal, por su parte, no investiga ni busca pruebas como ocurría en el viejo sistema mixto. Su tarea es garantizar que se respeten los derechos de todas las partes durante el proceso, especialmente del imputado. Autoriza o deniega pedidos del fiscal, como allanamientos o detenciones, preside audiencias públicas y orales, controla que el procedimiento sea legal, equilibrado y razonable, dicta sentencia al final sobre la base de lo debatido en juicio. El juez actúa como un árbitro imparcial, no persigue, no investiga ni toma partido. Su rol es asegurar que el proceso sea justo y que se respete la Constitución. ¿Por qué es importante entender el contexto legal más amplio y los antecedentes históricos? Bueno, esto no es un detalle académico, sino una herramienta esencial para interpretar correctamente las normas, los fallos y la evolución del derecho en nuestro país, y te voy a explicar por qué. El derecho no existe en el vacío, todo tiene una historia. Ninguna norma nace de la nada. Cada artículo constitucional, cada ley, cada jurisprudencia es respuesta a una situación política, social o institucional concreta. Por ejemplo, a ver, el artículo 18 de la Constitución Nacional que consagra la defensa en juicio, la prohibición de autoincriminación y la inviolabilidad del domicilio, se redactó en 1853, influido por los abusos del Poder Judicial y Policial durante la etapa rosista. El fallo Siri, en 1957, que creó el amparo pretoriano, surgió en plena Revolución Libertadora como reacción judicial ante los intentos del gobierno militar de censurar la prensa sin ley ni juicio. La reforma constitucional de 1994, que incorporó el artículo 43 a la Constitución Nacional, dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales en respuesta al terrorismo de Estado durante la dictadura de 1976 a 1983 y al proceso de redemocratización. Entonces, si uno no conoce ese contexto, corre el riesgo de interpretar mal el propósito de la norma o del fallo, o de exigirle respuestas que no estaban en su intención original. Los precedentes dan sentido y dirección al derecho. En nuestro país el sistema es de derecho escrito, pero los fallos de la Corte Suprema, aunque no son vinculantes como en el Common Law, tienen peso de autoridad moral y doctrinal. Casos clave como el de Cobb de 1958 reconoció que el amparo también puede usarse contra particulares, el de Campillay de 1986 sentó doctrina sobre la libertad de prensa y el uso responsable de fuentes, el de Patitó de 2008 incorporó la doctrina de la malicia real en protección del debate público, y estos antecedentes no se pueden ignorar, nos muestran cómo los jueces interpretaron normas ambiguas o vacías y cómo la jurisprudencia puede llenar lagunas de la ley. Además, permiten prever cómo puede fallar un tribunal frente a un caso similar. El contexto permite distinguir entre el derecho ideal y el derecho real. Muchas veces la Constitución o las leyes tienen cláusulas bellísimas, como toda persona tiene derecho a una defensa técnica eficaz. Pero el contexto social nos muestra que los defensores públicos están desbordados, que las cárceles están superpobladas, las detenciones sin orden judicial siguen existiendo en algunas provincias. Eh, Conocer ese contexto real nos permite plantear mejoras, reformas o litigios estratégicos más ajustados a la vida concreta, no a la norma en abstracto. Nos ayuda a evitar también interpretaciones arbitrarias o anacrónicas. Por ejemplo, si alguien cita el artículo 23 de la Constitución Nacional que habla del estado de sitio, sin recordar cómo fue usado para legitimar desapariciones durante la dictadura, está corriendo el riesgo de naturalizar mecanismos autoritarios. O si se aplica el concepto del amparo tal como lo entendía la ley
16.986 de 1966, sin incorporar los avances del artículo 43 de la Constitución Nacional de 1994, entonces vamos a estar recortando garantías. En el sistema penal acusatorio de nuestro país, el fiscal tiene autonomía para dirigir la investigación, pero su poder no es absoluto. Cuando sus decisiones pueden afectar derechos fundamentales protegidos por la Constitución, necesita una autorización judicial previa. Así que vamos a ver esto paso por paso para que nos quede claro. 1. Recolección de evidencia rutinaria, sin autorización judicial, ¿sí? El fiscal, como titular de la acción penal pública, puede realizar actos de investigación sin intervención del juez, cuando no se vulneran garantías constitucionales. Ejemplos, bueno, tomar declaraciones a testigos voluntarios, requerir información a organismos públicos, son registros, datos comerciales, recoger evidencia en lugares públicos, solicitar informes técnicos o pericias que no afecten derechos personales. Estas acciones están dentro de su rol de conducción de la investigación y no necesitan autorización previa porque no implican una injerencia directa en derechos como la libertad, intimidad o propiedad. La necesidad de autorización judicial cuando se afectan derechos fundamentales. A ver, cuando la prueba que se quiere obtener puede implicar una afectación de derechos constitucionales, especialmente los del artículo 18, el fiscal tiene que solicitar un permiso judicial previo. Ejemplo de esto es, bueno, detenciones solo son válidas si hay flagrancia o la orden escrita del juez competente. Los allanamientos y la inviolabilidad del domicilio exige orden judicial fundada. Las intervenciones telefónicas porque violan el derecho a la intimidad y por tanto necesitan autorización judicial y deben ser excepcionales. También las exhumaciones o los secuestros domiciliarios eh, requieren un control judicial. El Código Procesal Penal establece claramente que toda medida que suponga una limitación de derechos tiene que ser fundada, proporcional, necesaria y autorizada por el juez. Un punto central del debido proceso penal de nuestro país es que el fiscal, como titular de la acción penal, no puede ordenar por sí solo la detención de una persona, salvo en casos de flagrancia, como habíamos dicho, y en todos los demás supuestos necesita solicitarla al juez y fundarla debidamente. Esto vamos a hablar en detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que exige la ley? El Código Procesal Penal, en línea con la Constitución Nacional, en su artículo 18 y los tratados internacionales de derechos humanos, establece que nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita de autoridad competente. La detención tiene que ser legal, necesaria, razonable y proporcional. El juez tiene que controlar que esos requisitos se cumplan antes de autorizar la detención. ¿Qué tiene que contener la solicitud del fiscal? Bueno, el fiscal, para pedir una detención al juez, tiene que presentar una solicitud escrita y motivada que incluya identificación clara del imputado, descripción concreta del hecho que se le atribuye, elementos de prueba existentes que permitan sostener una sospecha razonable. Fundamento del riesgo procesal, ¿sí? Es decir, que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Explicación de por qué no se pueden aplicar medidas alternativas, ¿sí? Menos lesivas como la fianza, tobillera, presentación periódica, etc. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Bueno, el juez no puede limitarse a afirmar, ¿sí? Tiene que valorar la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida. Es decir, ¿hay pruebas suficientes para considerar al sospechoso como tal? ¿Existe realmente riesgo de fuga o de entorpecer el proceso? ¿La detención es indispensable o puede evitarse con otra medida? Si estas condiciones no se cumplen, la detención sería arbitraria y contraria al artículo 18 de la Constitución, al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El proceso de elevación a juicio es la etapa del procedimiento penal en la que el fiscal, luego de concluida la investigación preparatoria, solicita que la causa pase a juicio oral. En el sistema acusatorio de nuestro país, que está regulado en el Código Penal Procesal, esta fase tiene un objetivo muy claro, ¿sí? Es determinar si hay suficientes elementos de prueba como para sostener una acusación en un juicio, respetando siempre las garantías del imputado, ¿no? Ahora lo vamos a ver paso a paso.
Bueno, luego de que el fiscal conduce la investigación, sigue recolectando pruebas, tomando declaraciones, peritando, etcétera. Si considera que tiene pruebas suficientes para formular una acusación, tiene que cerrar la investigación penal preparatoria, ¿sí? El fiscal presenta al juez un requerimiento de elevación a juicio en el que formula la acusación concreta contra el imputado, ¿sí? Enumera las pruebas que piensa producir en juicio, ¿sí? Testigos, peritajes, documentos, etcétera. Detalla el pedido de pena en caso de que exista condena, indica si hay medidas cautelares que deberían mantenerse, como la prisión preventiva. La acusación tiene que ser clara, precisa y fundada. El imputado tiene derecho a conocer exactamente de qué se le acusa, ¿sí? Que es el principio de legalidad y la defensa en juicio. El juez le da la vista al defensor del imputado, quien puede oponerse al requerimiento de elevación a juicio, plantear nulidades o excepciones, solicitar el sobreseimiento si cree que no hay elementos suficientes, acompañar prueba de descargo. También puede pedirse una probation, ¿sí? La suspensión del juicio a prueba, si se cumplen los requisitos del artículo 76 del Código Penal, artículo 76 bis. Bueno, el juez analiza las posiciones del fiscal y de la defensa y decide si eleva la causa a juicio, o si rechaza la elevación por falta de mérito, nulidad o porque corresponde el sobreseimiento. Importante, el juez de garantía no valora la prueba en profundidad, ¿sí? Eso se hace en el juicio, sino que verifica si hay una plataforma mínima para que un juicio sea posible. Una vez que se dicta la elevación, la causa pasa a un tribunal de juicio oral que va a ser unipersonal si el delito tiene pena menor o integrado por varios jueces si la escala penal es más grave. Este nuevo tribunal no tuvo intervención previa en la investigación, eso garantiza la imparcialidad del juicio. En el proceso penal de nuestro país, la querella es la figura que permite que la víctima o sus representantes legales participen activamente en el juicio para defender sus propios intereses, sin depender exclusivamente del accionar del Ministerio Público Fiscal. Vamos a ver esto en detalle, ¿sí? ¿Qué es la querella? Entonces, la acción penal privada subsidiaria, comúnmente llamada querella, es la posibilidad de que la víctima o sus herederos se constituyan como parte acusadora en el proceso penal junto con o eventualmente en lugar de la Fiscalía. Se encuentra regulada en el Código Procesal Penal, en los artículos del 82 al 93 y también en la legislación procesal provincial. ¿Quién puede ser querellante? La víctima directa del delito, sus herederos en caso de fallecimiento, el representante legal si es menor o incapaz, en casos de interés colectivo como delitos ambientales o a veces pueden presentarse ONG o asociaciones con personería jurídica según la regulación local. ¿Qué puede hacer la querella? Una vez aceptada su participación, el querellante puede proponer prueba, puede interrogar testigos durante el juicio, puede oponerse a pedidos del fiscal, por ejemplo, si este quiere archivar la causa o solicitar la probation, puede apelar resoluciones contrarias a sus intereses y puede incluso sostener la acusación sola si el fiscal se retira del caso, aunque esto no aplica a todos los delitos. Esto significa que la querella refuerza la acusación y defiende los derechos de la víctima, incluso frente a la inacción o pasividad del Ministerio Público. ¿La querella siempre apoya al fiscal? Bueno, generalmente sí, porque tienen un interés común, demostrar la responsabilidad del imputado. Sin embargo, no están obligados a coincidir, ¿sí? Por ejemplo, el fiscal pide una pena menor y la querella insiste en una pena más alta. O el fiscal se niega a apelar una solución y la querella lo hace por su cuenta. ¿Por qué es importante la querella? Bueno, empodera a la víctima, ¿sí? En un sistema que históricamente la dejaba fuera del proceso penal, controla al fiscal ofreciendo una segunda voz acusadora si la primera falla o se retira, enriquece el debate, ¿sí? Probatorio y argumentativo durante el juicio,
y aporta una perspectiva personal y una reparación simbólica al proceso. Bueno, hasta acá los temas vistos y ahora vamos a buscar casos puntuales, temas puntuales para ir chequeando ya. El martes vamos todos a rendir, así que espero que les sirvan al que esté escuchando y a mí también, claro. Nos vemos en la próxima.